Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecerle a Doreni Angulos y a la Asociación Civil Éxodo la invitación para ser parte de este primer seminario sobre la trata de personas más allá de las fronteras nacionales. Y precisamente un día como hoy, un día conmemorativo, porque como todas y todos ustedes saben, hoy se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. Entonces, mi ponencia el día de hoy se titula El abordaje de la trata de personas en la política migratoria de securitización, el control de los cuerpos de las mujeres. Y lo primero que quiero señalar es que es necesario problematizar y complejizar el abordaje de la trata de personas. Lo que ocurre es que se privilegia y se prioriza el abordaje de la problemática de la trata de personas bajo una premisa o bajo un enfoque sobre todo judicializable. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo se enfoca desde la perspectiva del sistema de justicia, cómo funciona el proceso del tema de la trata vista como un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso invisibiliza y esencializa de alguna manera un tema tan complejo como es el abordaje de la trata de personas y que requiere que se vea bajo otras visiones. Por ello, la idea es bajo una visión crítica y sobre todo desde la perspectiva de la macropolítica, la idea es de alguna manera evaluar cómo las políticas migratorias actuales, basadas en la securitización, trabajan el tema de la trata de personas y cómo se da entonces en esos escenarios el control sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, para comenzar, partimos de ciertas premisas básicas. En primer lugar, una premisa fundamental es la idea que existe en relación con las personas que migran, que se movilizan, sin cumplir con los requisitos legales establecidos por el país o los países receptores, esas personas llamadas migrantes ilegales, irregulares, indocumentados. Cabe destacar que el término ilegal para el abordaje o para referirse a una persona es completamente incorrecto, sobre todo cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, como es el enfoque que se supone que están abordándose todas las problemáticas migratorias. Entonces, sí, la mayoría de los países, y en este caso me voy a enfocar sobre todo en los países de América Latina, han firmado y han suscrito y ratificado convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, parten de la premisa que los derechos humanos son inherentes a la persona. Yo tengo derecho por ser persona, no por ser nacional de un país. Por tanto, la legalidad o ilegalidad es posterior al hecho de yo ser persona. De manera que no hay personas ilegales, lo que puede haber es personas en condiciones administrativas irregulares y quien me coloca en esa condición administrativa irregular es el Estado. Eso es importante señalarlo. Entonces, eso en relación con esa idea dominante de la migración irregular, ilegal o indocumentada asociada con la criminalidad. La segunda idea fundamental es entender que las políticas migratorias desde hace varios lustros, las políticas migratorias están sobre todo enfocadas en las estrategias de securitización, es decir, la idea de control fronterizo, de políticas dirigidas a regular el flujo de migrantes y la necesidad de controles de regulación y entrega de visados para una estancia regular, una estancia legal. Esto bajo la premisa de la necesidad de una migración que sea segura, ordenada y regular. Y en ese sentido se han firmado sendos pactos, un pacto mundial, un pacto global para la migración segura, ordenada y regular, y también otro pacto que es en relación con los refugiados. Pero nos vamos a ubicar en este que habla de migración segura, ordenada y regular. El otro tema fundamental es la vinculación que se establece de manera directa con lo peligroso que puede resultar entre la trata de personas y la migración irregular, lo que lleva a que dentro de esa estrategia de securitización se combata ambas, es decir, ambas tienen una relación estrecha vinculadas con la criminalidad, la necesidad de controlar y combatir esa criminalidad y por tanto esas dos fenómenos es necesario combatirlos. Y la última, ¿verdad? La forma, cómo se establece la protección
en el combate de la trata de personas. Al hablarse, sobre todo en el caso de las víctimas de la trata, de que se hace énfasis en grupos vulnerables, en grupos que requieren protección especial. Esos grupos son, dentro de esos grupos están las mujeres y las niñas y los niños, que son considerados potenciales víctimas que requieren protección especial. De esa manera, ¿verdad? Por un lado, se les niega la condición de titulares de derecho porque se prioriza su condición de víctima, pero además se establece un control sobre sus cuerpos y se limita la capacidad de agencia. Entonces eso genera una especie de círculo vicioso, que es lo que yo les quiero mostrar aquí con este círculo. En primer lugar, esa relación de la migración irregular igual a criminalidad. Eso genera que haya políticas de securitización que buscan controlar esa amenaza que representan esta migración irregular. Entonces, como la trata de personas tiene un vínculo directo con esa migración irregular, la trata de personas, ¿verdad?, que forma parte del crimen organizado transnacional, se considera un problema de seguridad que requiere ser regulado y que se necesita establecer estrategias donde hay una protección especial a grupos vulnerables, entre ellos a las mujeres. Por lo tanto, se aumentan los controles. Los controles implican cierre de fronteras o controles más rígidos y estrictos en la frontera, que genera un aumento de la migración irregular, y que al aumentar la migración irregular, entonces se fomenta y se incentiva esa idea de la relación o vínculo directo entre migración irregular y criminalidad. Ese es el espacio del cual partimos. Entonces, para comenzar, es importante que destaquemos que la migración irregular es una construcción social, política y legal. ¿Por qué es importante? Porque hay que desnaturalizar la idea de que la migración irregular es algo natural, es un hecho originario, es un hecho que está en la realidad. Por el contrario, lo que genera la irregularidad en la migración es el abordaje del tema por parte de los estados, porque sabemos que desde tiempos inmemoriales, desde tiempos remotos, las personas se desplazan, ¿verdad? La movilidad entre los seres humanos ha sido un elemento del acontecer histórico mundial. Lo que empieza a hablar de la migración irregular es cuando el Estado, a partir de esa movilidad, construye un problema. Y el Estado es particularmente hábil o particularmente fuerte en la producción simbólica de problemas. Es por eso que Bourdieu habla de que las administraciones públicas y sus representantes son grandes productores de problemas sociales, que la ciencia social con frecuencia se limita a ratificar, asumiéndolos como propios en tanto que problemas sociológicos. Efectivamente, o sea, abordamos el tema de la migración irregular porque quien problematizó y lo consideró como irregular fue el Estado, al establecer un conjunto de regulaciones y exigencias para la movilidad humana como tal. Y a partir de eso genera este análisis desde distintas aristas de esta realidad como tal. Y lo otro que es necesario, si estamos hablando de que es una construcción social, política y legal, ¿verdad? Y que es necesario desnaturalizarla para evitar ese imaginario que la normaliza, también es importante entonces que se tenga en cuenta que no es inmutable, que por el contrario guarda una relación estrecha con el momento histórico, social, político en que esa migración se ha generado. ¿Sí? Entonces, podríamos plantearnos aquí una pregunta, o sea, ¿quiénes, como si estamos hablando de la migración irregular, por supuesto que estamos hablando sobre todas esas personas que son consideradas como tal, pero ¿quiénes se constituyen? Porque no todas las personas que se movilizan, no todas las personas que se desplazan en este contexto de flujos migratorios mixtos por donde por los mismos canales de desplazamiento hay distintas categorías de personas que se mueven, son un problema. O sea, son un problema al cual hay que enfocarse y al cual hay que resolver a partir de estrategias de seguridad. No, las personas que preocupan, las personas que están en la problemática de los estados son aquellas que no están en el núcleo de la economía global. Es decir, a nadie le molesta que llegue la Polar, a nadie le molesta, ¿verdad?, que llegue Farmatodo y Locatel. Quienes molesta que llegue son aquellos que no son inversionistas,
aquellas personas que no cuentan con un capital ni tienen un conocimiento particularmente especializado que resulte atractivo para un país fuera de su país de origen. Esos son los migrantes y las migrantes que molestan. Entonces, eso es importante resaltar que hay una relación, un vínculo bastante estrecho entre la migración irregular y la estratificación social. Es decir, la migración irregular crea estratificación social. Obviamente que una estratificación social permeada también por el género, origen étnico, el ciclo vital y otros elementos que están presentes en la construcción de la identidad. Entonces, no es que todos los migrantes y las migrantes son igualmente problemáticos y se consideran unas amenazas, sino aquellos que no tienen recursos, no tienen capital. Entonces, en este escenario, pudiéramos señalar que lo que se vislumbra o se evidencia es visiones dicotómicas acerca de las personas migrantes. De esta manera, se habla de migrantes buenos o en el imaginario está la idea de migrantes buenos y migrantes malos. ¿Quiénes son los migrantes buenos? Los migrantes buenos son aquellos que obtienen los permisos para estar de forma regular y legal en un territorio determinado. Entonces, sin embargo, es importante destacar que el migrante o la migrante buena, esta que tiene los papeles, tampoco está en una condición de persona integral con la titularidad completa de los derechos que tiene el ciudadano o la ciudadana del país receptor, porque esa persona es útil, ¿verdad? Y es necesaria en la medida que sean importantes su trabajo para el mantenimiento del status quo y de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de ese país receptor. Eso es el buen migrante o la buena migrante. De ese migrante es el del que está hablando en cierta medida la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios y sus familiares, que si bien es cierto, contempla todos los tipos de migrantes, documentados o no, hace referencia sobre todo a esta persona, a este migrante bueno. Los malos migrantes son los desechables, los que no se quieren, los que vienen, entre comillas, a generar problemas, y estos son los que entran dentro de esa migración irregular. También se da la dicotomía entre documentados e indocumentados, entre migrantes legales e ilegales. Entonces, en ese escenario, ¿verdad?, donde existen unas personas migrantes que son consideradas peligrosas, una amenaza, que son los malos migrantes, se asocia ese peligro con la necesidad de frenar su entrada en condición irregular. Es decir, si son una amenaza, si son un riesgo para los estados-nación, es necesario que haya seguridad. Y por eso se establecen esas estrategias de securitización que Campesi la define de la siguiente manera: es el proceso mediante el cual una cuestión viene transformada en un problema de seguridad, con total independencia de su naturaleza objetiva. Es decir, independientemente de que haya un vínculo directo entre el problema y verdaderamente su abordaje bajo la premisa de que es un riesgo, una amenaza, donde lo importante es precisamente eso, hacer hincapié en el tema de la supuesta amenaza. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da esto así? Bueno, por varias razones, porque estas estrategias de securitización son una forma o un instrumento que emplea los poderes, el poder político, los líderes políticos, ¿para qué? Para encauzar los miedos y las inseguridades hacia determinados argumentos. Eso que llamaba Ulrich Beck la sociedad del riesgo, eso que Zygmunt Bauman bien lo establece, señalando que como políticos se aprovechan del miedo y las inseguridades para generar unos discursos que respondan a esas inseguridades. También importa, ¿por qué? Porque a través de estas estrategias, a través de este miedo infundado, entonces se permite que la toma de decisiones se direccione hacia un sentido determinado. De esta manera se legitima la intervención del Estado, incluso el miedo a la amenaza permite que se aumenten las prerrogativas que un Estado tiene. ¿Por qué? Porque la gente acepta esas intervenciones bajo la premisa de que hay un fenómeno político, un fenómeno de amenaza que hace necesario que se establezcan estrategias de securitización. Y por último, esto está relacionado, por supuesto, con un tema subjetivo, que es el miedo, la amenaza, y aquí tienen un papel fundamental los medios de comunicación, ya que tienen, por un lado,
potestad o la capacidad de influir en la opinión pública y en la ideología. Pero también, ¿por qué? Porque es importante destacar que es a través de los medios de comunicación donde el ciudadano y la ciudadana común obtiene la mayor información sobre la migración y sobre el abordaje de la trata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los medios, la forma como se expresa la opinión, también el tipo de actores que son entrevistados, que son puestos en la palestra pública, también determinan el discurso dominante. Entonces, si los medios de comunicación en el tema de la migración, sobre todo en el tema de la trata de personas, entrevistan principalmente a fiscales del Ministerio Público, se entrevistan a jueces, a policías, evidentemente le están dando o resaltando sobre todo el abordaje criminológico de la trata de personas, lo que invisibiliza y esconde problemas estructurales que van más allá de la criminalización de este fenómeno como tal. Entonces, aquí solamente para ponerles un ejemplo de cómo efectivamente los medios cumplen una labor fundamental en este tema. Aquí nos encontramos con noticias, ¿verdad? Que además las encontramos diariamente en relación con la migración de personas venezolanas y también de personas centroamericanas. Ya sabemos que estamos hablando de dos contextos en los cuales se está dando una oleada migratoria que marcada la venezolana por la emergencia humanitaria compleja y marcada la centroamericana también por una crisis de seguridad y de violación de derechos humanos. Entonces, en esos escenarios, fíjense cómo se presentan las noticias. El ministro del Interior de Perú afirmó que la delincuencia en su país se elevó por la masiva inmigración de venezolanos. Sin embargo, es una noticia donde no se incluye estadística ni está comprobado a partir del dato fáctico del hecho real si efectivamente esto es así o responde a una estrategia de securitización. Alerta por aumento de venezolanos en la delincuencia colombiana, tampoco hay estadística. Alerta en Catatumbo por enfermedades importadas de Venezuela. Alerta en el Atlántico por incremento de mujeres venezolanas con VIH. Alerta, 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 amenaza, riesgo, amenaza y riesgo. Eso es lo que está detrás de estas premisas o de estos titulares de distintos medios de comunicación virtuales. Pero no solamente son los medios de comunicación, también es el discurso dominante en los poderes ejecutivos, en la política como tal. Y aquí solamente incorporé dos. Ustedes saben lo que han vivido en días pasados los venezolanos en la frontera norte de Chile, a partir del hecho de que Perú también restringió la permanencia regular en su territorio. La gente se traslada a Chile, Chile también cierra la frontera, está en una condición de vulnerabilidad e indefensión. Vimos todas las noticias. Sin embargo, vemos cómo es el discurso dominante por parte del presidente de la República, ¿verdad? Dice Sebastián Piñera: no queremos que ingresen a nuestro país aquellos que nos causan daño, y por eso estamos tomando medidas especiales para proteger mejor nuestras fronteras, y especialmente las fronteras del norte del país. Por su parte, Lenín Moreno, en un evento que ocurrió, no sé si ustedes se acuerdan, a principios del año, en enero, ante un femicidio cometido por un venezolano, ¿verdad? No se destacó, no se resaltó en los medios de comunicación el hecho criminal como tal. Es decir, un hombre había matado a una mujer en el contexto de una violencia de género, sino que se resaltó la nacionalidad del agresor, como prácticamente, pese a que hay un historial en Ecuador de femicidio durante el año anterior, no, o sea, el femicidio que se originó fue el que hizo el venezolano. Es decir, aquí en ningún momento se está dejando de establecer responsabilidad y sanción y penalización a ese venezolano asesino, ¿verdad? Femicida. Lo que se está diciendo es que se vinculó el hecho con la nacionalidad, lo cual generó, como todos vimos, una ola de xenofobia que puso en riesgo la vida de las personas migrantes venezolanas. Entonces, ¿cómo se dirigió el presidente ecuatoriano a la población? Fíjense lo que dice: he dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en las fronteras.
analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país, les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie. Vemos en estos contextos cómo efectivamente la estrategia de securitización es la que impulsa y la que dirige las políticas migratorias, ¿sí? Entonces, enfocándonos sobre todo en América del Sur, es importante destacar que en la década pasada, América del Sur fue considerada como la excepcionalidad en materia migratoria. ¿Y por qué fue considerada de esta manera? Porque por distintas razones, entre ellas el reconocimiento de la movilidad humana como un derecho, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, la libertad de movimiento sin restricciones, sin visa en un primer momento, generó que se hablara que, a diferencia de lo que estaba pasando en los países del Atlántico Norte, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá o Australia, en el caso de América del Sur se estaba dando preeminencia a la persona y por tanto se le estaba dando preeminencia al respeto a los derechos humanos. Sin embargo, distintos investigadores e investigadoras que han abordado el tema señalan que efectivamente, si bien es cierto, ha existido y se ha reconocido ese respeto a los derechos humanos, eso no implica que no haya habido estrategias y medidas dirigidas a la securitización, que se pueden demostrar a través de los controles fronterizos, del uso de herramientas, estrategias tecnológicas biométricas, ¿verdad? En cuanto a la aplicación o los procesos de formalización a través de visado. Entonces lo que hay es ambos discursos se unen, se cohesionan, el respeto de los derechos humanos con esa migración segura y ordenada, pero donde se privilegia la securitización, es decir, el respeto a los derechos humanos pasan a ser un eje subalterno ante los controles migratorios en los contextos de securitización que se están evidenciando. En esos escenarios, por supuesto, podemos señalar que la securitización parte de dos, o se enfoca en dos direcciones. Securitización como protección. Entonces, en este caso, se usa la representación social de las víctimas, principalmente de las mujeres, los niños y la niña, y entonces se trata de una protección desde la victimización. ¿Qué implica qué? Una forma de controlar cuerpos frágiles, vulnerables e indefensos. Esa es una de las direcciones. Pero la otra dirección es la securitización como herramienta para enfrentar la criminalidad, donde lo que funciona es la amenaza, el miedo, el riesgo, y a partir de eso se configuran, ¿verdad?, categorías de migrantes, categorías de personas que resultan peligrosas y sobre las cuales se va a desarrollar esta estrategia de securitización. Son esa migración irregular, ilegal y otro tipo de categoría de migrantes que entran dentro de esta migración como control de la criminalidad. Entonces, por supuesto que en estos escenarios, las mujeres, que desde hace ya más de 3 décadas se habla de una feminización de la migración, no porque las mujeres sean nuevas en los procesos migratorios, porque no hay tal novedad, sino que se impulsa evaluarlos, analizarlos, investigarlos a partir de las lógicas de las mujeres. Es decir, se empieza a reconocer que las mujeres en las dinámicas migratorias tienen su propia complejidad, tienen sus formas de afrontarla, que es necesario evaluarla. Sin embargo, esto no implica que haya habido un cambio sustantivo en los roles de género ni en la división sexual del trabajo y, por supuesto, no hay un cambio en los imaginarios colectivos. De esta manera, en esos procesos de securitización, la mujer migrante es presentada bajo dos premisas. La mujer migrante buena, la pura, la víctima, la indefensa. Esta es la mujer migrante que está asociada principalmente como víctima de la trata. La mujer engañada, frágil, que fue llevada a delinquir por motivos ajenos a su voluntad. Por el otro lado está la mala migrante, la prostituta, la que trae enfermedades de transmisión sexual, la que roba marido, la exotizada, sobre la que se ejerce un control sexual que además, como dicen ciertas autoras, resulta que actualmente
existe una estigmatización sexual del origen nacional. Y eso es la venezolana, lo están viviendo y padeciendo a lo largo de toda América Latina. Es decir, el ser nacional de Venezuela ya da por descontado que las mujeres son prostitutas. Y esto está asociado a esos imaginarios que se están definiendo y que, como les digo, es tan importante que los medios de comunicación tengan una labor aquí fundamental para cambiar estas visiones. Y por eso quiero resaltar aquí las palabras tanto de Carmen Gregorio Gil como de Marta Cecilia Ruiz, que dicen: en las representaciones sociales, la mujer migrante, la sexualidad se convierte en un lugar privilegiado para imaginar límites, divisiones y jerarquías nacionales. Esa sexualidad establece, traza fronteras simbólicas entre las nuestras, las buenas, las de su casa, y las otras, las malas, las sexualmente deseables, pero además las que constituyen una amenaza o un riesgo, dibujando líneas que guían una acción que al mismo tiempo que las considera peligrosa, una amenaza, enajena su capacidad de decisión a tratarla únicamente como víctimas reales o potenciales de la trata de personas. Entonces, por eso es fundamental alertar la necesidad de no vincular directamente la migración irregular con la trata de personas, y sobre todo la trata de personas con fines de explotación sexual, porque esta vinculación directa se convierte en un riesgo para las mujeres migrantes en general, pero para las mujeres migrantes solas, porque ante la idea o ante la estrategia de protección, entonces se limita aún más su capacidad de agencia mediante la regulación y el control fronterizo. Entonces, lo que a su vez puede contribuir a que estas mujeres sean más vulnerables y queden más expuestas a esas redes del crimen organizado transnacional. Y bien, como lo dice Susana Charotti, equiparar migración con tráfico o trata de personas de manera persistente puede significar también la intención política de justificar vía la protección de las víctimas, las restricciones migratorias. Sobre este particular también se manifiesta, ¿verdad?, la relatora especial sobre la trata de personas en los siguientes términos: la política de inmigración cada vez más restrictiva y excluyente, que incluye la penalización y la detención de los migrantes en situación irregular, la insuficiencia de los canales para la migración regular y la reunificación familiar, y la falta de acceso regular al mercado de trabajo para los solicitantes de asilo, los y las refugiadas, los y las migrantes, raramente consiguen su objetivo y en realidad contribuyen aún más al aumento de la explotación de los migrantes, incluso mediante la trata de personas. Lo que es más crítico en este escenario que describe también la relatora sobre la trata es que ya está demostrado que las estrategias de securitización son inefectivas, ¿verdad? Lo que generan es profundizan las vulnerabilidades, no disminuyen los flujos migratorios irregulares, lo que hacen es poner a mayores personas en riesgo. Sin embargo, se siguen repitiendo. Es decir, todavía los estados, los líderes políticos siguen impulsando el riesgo, la amenaza de esa migración de esos otros y otras que llegan como elemento fundamental en sus estrategias de securitización. Entonces, en este contexto, importante entrar a evaluar el protocolo de Palermo, ¿verdad? El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de mujeres. Es necesario entender que ese protocolo forma parte de un sistema o de un conjunto de tratados internacionales asociados a regular la delincuencia organizada transnacional. Y uno de los objetivos o premisas fundamentales de este protocolo y de todos estos tres tratados es el hecho de establecer, por un lado, que los estados regularan en sus legislaciones internas tanto la trata como el tráfico ilícito de migrantes como delito, pero también fomentar la cooperación internacional en el abordaje de unos delitos que iban más allá de la frontera del Estado-Nación. Entonces no se le puede pedir más a un tratado, a un protocolo como el de Palermo, que su origen está vinculado con una convención que busca controlar la delincuencia organizada transnacional. Ojo, eso no quiere decir que en el protocolo de Palermo no haya un conjunto de medidas
dirigidas a la atención y a la protección de la víctima, porque eso es una de las cosas que lo hace novedoso. Sin embargo, si ustedes leen el protocolo y hacen una comparación entre las medidas dirigidas a la atención de la víctima y, por ejemplo, las medidas de repatriación, veremos que hay una preeminencia de la repatriación sobre la atención de las víctimas, porque, insisto, ese no era el objetivo del protocolo, pese al debate fuerte que se dio en su discusión, liderizado por las feministas, pero no las feministas como un todo, sino feministas divididas entre las abolicionistas y las regulacionistas. Entonces, algunos abordajes, algunas reflexiones sobre el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata, es precisamente esa idea de, primero, que hay una vinculación muy estrecha entre la trata de personas y la explotación sexual de las mujeres, cuando hay que reiterar que la trata de personas no es solamente explotación sexual, y además que hay mujeres que son explotadas laboralmente, y en esta explotación laboral puede ser que sean explotadas sexualmente, pero no necesariamente. Y en el contexto de esa explotación laboral pueden ser víctimas de distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres por razones de género, pero no, insisto, no necesariamente explotación sexual. Entonces lo que se genera es esas dos visiones. Por un lado, las regulacionistas, que hablan de que trata, una cosa es la trata de personas, la explotación sexual, la trata de personas y sobre todo la explotación sexual, donde hay una violación de los derechos de las mujeres y hay falta de consentimiento, y otra cosa es el trabajo sexual, donde hay voluntad por parte de la mujer que requiere ser regulado, porque la falta de regulación lo que hace es favorecer a las industrias del sexo como tal, que genera una mayor indefensión a las mujeres que están inmersas laborando en esos escenarios. Eso es lo que dicen en forma muy general, por supuesto, las regulacionistas, mientras que para las abolicionistas, trata y prostitución son lo mismo. Es decir, la trata de personas es una herramienta para ejercer la prostitución. Las dos deben desaparecer porque las dos atentan contra los derechos humanos de las mujeres. Este problema no se solucionó, la trata en la concepción o la definición de trata de personas se dejó abierta porque no es clara en relación en la definición lo que quiere decir el uso de la fuerza, hasta dónde llega la necesidad, o mejor dicho, la vulneración de esa situación. Luego tenemos el tema de esa parte que dice especialmente en mujeres y niños, que lo que hace es considera a cierto grupo una situación de minorización. ¿Y qué queremos decir con una situación de minorización? Pues que se consideran, no es por la cantidad o la cuantía del grupo como tal, porque las mujeres, como ustedes saben, representan más de la mitad de la población mundial, sino porque se trata de grupos que están en una condición subalterna. Entonces, eso los coloca en una posición de minorización. Pero además nos encontramos a esa semejanza entre mujeres igual a niños y niñas, que por un lado se trata de una construcción muy potente para que se consideren víctimas dignas, es decir, las mujeres y los niños y las niñas son víctimas más dignas que la explotación laboral de un hombre como tal. Pero además, esta forma de construir el imaginario lo que genera, además, es que se desconoce la capacidad de agencia y la capacidad de acción de las mujeres como tal, y se refuerza una imagen. No es cualquier mujer la que puede ser víctima. La imagen de mujer que domina es aquella que asocia a la mujer víctima con una mujer joven e inocente, proveniente de una cultura atrasada que es engañada. De manera que quien sale de esa visión, entonces cuesta que se le reconozca su condición de víctima, considerando víctima en este caso a una persona a quien se le ha lesionado un derecho humano, ¿sí? Y por último, un elemento que hay que analizar también es esa diferencia que se hace entre trata de migrantes y tráfico ilícito de personas. Es como una diferencia tajante que hay que evaluarla con mucho cuidado, porque desde mi perspectiva no es tan tajante. Es decir, se señala, la trata de personas es un delito contra la persona, donde quien es víctima del delito como tal es quien ha sido explotada laboralmente, sexualmente, traficada, sus órganos, etcétera, etcétera. Esa es la víctima de la trata.
Mientras que en el tráfico ilícito de migrantes se considera que es un delito contra el Estado. Por lo tanto, a los migrantes que han caído en redes de tráfico ilícito, como han manifestado una voluntad porque han pagado para que los traslade, no son considerados víctimas. Y no solamente eso, sino que se les niega la posibilidad de atención de la misma manera que se le da atención a las víctimas de trata. Cuando sabemos que muchos casos de personas que caen en las redes del tráfico ilícito de migrantes, de los llamados coyotes, lo hacen por condiciones de desespero. Es decir, yo quiero entrar, forma legal no la consigo y por tanto mi angustia, mi desespero me lleva a caer allí. Verdaderamente esas personas son unos criminales que buscan, que su objetivo es ir en contra del Estado. Entonces son esos conceptos dentro de esas estrategias de securitización tan rígidos que no responden a la realidad y que no reconocen además algo que se está dando con bastante frecuencia, es que los migrantes están desarrollando mecanismos de resistencia, es decir, los estados desarrollan estrategias de securitización, pero las personas migrantes no son invitados de piedra ante esta realidad, sino que buscan alternativas y además esa resistencia genera que se atrevan a cuestionar categorías como la de ciudadano y ciudadano basada en el lugar nacional, el lugar de origen. Tenemos ejemplos de estas estrategias de resistencia, la podemos ver, por ejemplo, en cuando ya no solo se está criminalizando a los migrantes y las migrantes, sino también a quienes lo ayudan, con lo que ocurrió con esta capitana en Italia, que iba a ser privada de su libertad por recoger y por poner en territorio seguro a unos inmigrantes que se consiguió en el mar, donde hubo toda una campaña internacional apoyándola que, como ella decía, de la cárcel se sale, pero quienes se mueren no. Y también lo vemos con los llamados dreamers, ¿verdad? Los soñadores en Estados Unidos, que eran esos niños que llegaron con su papá en condición irregular, que crecieron en Estados Unidos, que no conocen otra cultura y que entonces ante el riesgo de ser deportados, pues hicieron incidencia, hicieron resistencia, lograron el DACA, que les permitió obtener licencias para conducir y les permitió una serie de cosas que ahorita están en riesgo por las actitudes xenófobas, violadoras de derechos humanos y todas las locuras que se le ocurren a Trump, que por supuesto es un presidente que ha violado permanentemente, cotidianamente y desde los inicios los derechos de la persona en su condición de persona, que eso también quede claro. Y entonces, sin embargo, esto ha generado, como les digo, estrategias de resistencia que se están viendo ahorita ante la persecución que está dándose en Estados Unidos. Por ejemplo, se desarrollan o se estrechan los lazos y redes de solidaridad. Se está evidenciando en Los Ángeles, en comunidades centroamericanos, mexicanos, etcétera, etcétera, donde se desarrollan aquellos que están más en riesgo para no exponerse, para que no los encuentren, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que ocurre y esto genera es que se necesite repolitizar el debate de la trata de personas. Es decir, el abordaje judicial es necesario, pero no suficiente para un problema donde la raíz del problema está en las problemáticas estructurales, en las diferencias sociales y económicas presentes y que por lo tanto requieren, por un lado, deshacerse de la narrativa del melodrama, así lo señala una autora llamada Carol Vance, que dice que se privilegia esa idea de víctimas, villanos y héroes en el abordaje de la trata, que por supuesto se exacerba el sensacionalismo, la emotividad, pero esta visión desvía, ¿verdad?, el problema de su complejidad, de las razones principales que están implícitas en este problema de la trata. Por otro lado, también invisibiliza la conceptualización contemporánea de este fenómeno, que son formas extremas de explotación laboral y violación de derechos humanos. Por supuesto, dentro de esta explotación laboral, es la explotación laboral y no solo sexual. Por otro lado, también esta forma invisibiliza el diseño y ejecución de políticas públicas integrales, efectivas, preventivas y verdaderamente respetuosas de los derechos humanos. Y refuerza los estereotipos y las visiones dicotómicas. ¿Por qué? Porque se privilegia a esas mujeres frágiles, sufridas, vulnerables, objetos de protección y no titulares de derecho.
Por otro lado, todo esto ocurre porque en la agenda política, básicamente, la trata de personas sigue visualizándose como un problema de seguridad, pese que el discurso público se hable de derechos humanos. Entonces, la necesidad es de superar estas visiones que generan violación de derechos humanos y que se permanezca la idea del cuerpo de las mujeres. Acuérdense que el cuerpo de las mujeres es cuerpo-territorio, y sobre esos cuerpos se sigue estableciendo políticas de dominio a través del control de esos cuerpos, a través de esas estrategias de securitización que se aplican. Bueno, muchas gracias por su paciencia y hasta aquí lo dejo.